queridos amigos testigos de Jehová y público en general. Estuve buscando la despertar del mes de noviembre de 2010 porque estaba interesado en un artículo que publicó la Watchtower en esa oportunidad, en esa revista. Esta es la página web de la sociedad Watchtower con la dirección www.jw.org, Jehovah'sWitnesses.org. Esta es una página web de la Watchtower para poder descargar sus revistas, ¿no? y libros. Y me estaba buscando pues la despertar de mes de noviembre de 2010. Y cuando me voy a noviembre de 2010, que es el último año que permite descargar, es lo más antiguo que se puede llegar, veo que falta la despertar de noviembre de 2010. Y solo aparece septiembre, octubre y diciembre. Y yo me pregunto por qué no está la de noviembre. ¿Cómo es posible que se salteen o se pasen olímpicamente la atalaya de noviembre, que es justamente la que quiero ver? Y la sociedad Watchtower la ha quitado. Y muchos testigos no se dan cuenta por qué la han quitado esta revista Despertar. Y haciendo pues una recopilación de lo que yo había visto en esta revista y por el cual fui a buscarla acá, esta página web, tiene que ver con un video que subí ya hace un año atrás, con respecto, quizás más tiempo atrás, era con respecto a cómo en esta despertar de noviembre de 2010, la Watchtower hizo una publicación pues injusta, atacando en forma muy baja, en forma muy seria a la Iglesia Católica, puesto que esa es la costumbre que tiene la sociedad Watchtower de toda su vida, de toda su historia, es atacar a la Iglesia Católica. Claro que es una religión falsa, pero es a la cual más ha dirigido su atención para atacarla y destruirla. Y así dicen, pues, cuando los atacan a ellos, a los de Jehová, que ellos son la religión verdadera porque son atacados por las demás religiones de la cristiandad, y que por ese motivo Jesús había dicho que serían perseguidos por causa de mi nombre, y eso sería un indicativo que ellos serían la religión verdadera porque serían atacados, perseguidos. Claro, cuando la Watchtower es atacada, ella es la religión verdadera, porque así lo dijo Jesús, pero cuando los testigos de Jehová atacan a las demás religiones, en especial, como digo, siempre ha tenido su puntería puesta sobre la Iglesia Católica desde la época de Rutherford, con sus más de 300 emisoras de radio que tenía en los años 30, atacando duramente al clero católico y protestante. Como digo, duramente hacia el clero católico. Y como esa es parte de su historia, que está incrustada dentro de la Watchtower, atacar a la Iglesia Católica, en esta despertar de noviembre de 2010 que yo pude descargar de esta página web de la Watchtower, y que me sirvió para hacer el video de mención, ahora no aparece, porque en esa atalaya yo hice una fuerte crítica de cómo la sociedad Watchtower manipula la mente de los miembros en un ataque injusto que la sociedad hizo contra la Iglesia Católica, que a continuación les muestro en este video que subí. Y como digo, me parece muy raro que la Watchtower en su página web no ponga la despertar de noviembre, que es justamente la que es muy controversial, y la ha quitado. Y eso me huele que ha habido un reclamo muy fuerte de la Iglesia Católica. O quizás vieron mi video, pues, que subí criticando esta revista y la Watchtower la ha quitado en forma muy asolapada. No la pueden descargar los de Jehová. Si quieren ustedes descargar alguna despertar del año 2010, pues no podrán hacer no podrán descargar la de noviembre. Ahora veamos qué fue lo que puso la Watchtower en esta despertar de noviembre de 2010 que pude descargar y que, como les dije, me sirvió para hacer mi video. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, queridos amigos, aquí nos encontramos en YouTube, donde están los videos. Acá está este video que yo subí pues hace un tiempo atrás, que se titula La Watchtower vuelve a mirar la paja en su ojo, en el ojo de la Iglesia Católica. Y escuchemos qué fue lo que yo dije en esa oportunidad respecto a esta despertar de noviembre de 2010,
que yo critiqué muy duramente y que curiosamente la Watchtower la ha quitado de su centro de descarga. Fíjese, la ha quitado, puesto que lo que yo denuncié acá, pues parece que les ha afectado bastante, y no solo mi denuncia, sino que también la Iglesia Católica debe haber reclamado muy fuertemente respecto a esta acusación que hace la Watchtower en contra de la Iglesia Católica sin ningún fundamento. Y yo lo critiqué en su oportunidad cuando pude descargar esta revista y que se permitía descargarla, pero la Watchtower la ha retirado porque se ha dado cuenta que ha sido un desliz de su parte haber puesto lo que pusieron acá. Fíjense ustedes de qué se trata. Escuchen ustedes, por favor. Estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Estaba revisando acá la Despertar de noviembre de 2010 con otro tema que tiene que ver con los ateos que han cometido atrocidades. Y acá ponen pues Adolfo Hitler, que está siendo saludado por un miembro de la Iglesia Católica. Y fíjense, esto es una manipulación completa, ¿no? Este se llama manipular, pues. Y ponen así, la Iglesia apoya a Hitler. ¿Qué tiene que ver una fotografía de un sacerdote católico saludando a Hitler, que es el mandatario, que es el canciller de Alemania en ejercicio? Pues lo corriente es que las autoridades políticas y religiosas lo saluden, pero eso no quiere decir que apoyara a Hitler. Y sí, esa es una manipulación, poner una fotografía de un sacerdote con Hitler para decir que estaba apoyando a Hitler. Lo máximo que podríamos decir de la Iglesia Católica es que se hizo de la vista gorda cuando supo de la persecución y las atrocidades que se hacían contra los judíos. Pero eso no significa que apoyara la matanza. Significó que la Iglesia Católica no hizo lo necesario para rechazar, para llamar la atención al mundo y declararse en contra de la persecución de los judíos que estaba realizándose en Alemania. Hasta ahí podemos llegar, pero no podemos decir que apoyaba a Hitler, pues, porque en todo caso, pues, a mí se me ve una fotografía con Milton Hensel, por ejemplo, y cualquiera puede decir que yo apoyé a Milton Hensel cuando Milton Hensel dijo que los trasplantes de órganos era canibalismo, y por culpa de él y porque era miembro del cuerpo gobernante en esa oportunidad, él fue pues el instigador de prohibir las trasplantes de órganos porque decía que era canibalismo. Entonces, porque yo parezco una foto con él, quiere decir que yo lo apoyé a Milton Hensel en su política de prohibir las trasplantes de órganos. Entonces no tiene sentido, ¿no? Porque dos personas están juntas van a decir, bueno, que está poniendo a Hitler la Iglesia Católica. Con esto no estoy poniendo a la Iglesia Católica porque no soy católico y lo aclaro muy bien, pero no me gusta que se manipulen las cosas para sacar provecho y llevar agua a su molino. Ahora está manipulando, pone una foto de Hitler saludando a este sacerdote, a este representante de la Iglesia Católica. No sabemos en qué circunstancia fue tomado, qué cosa es, pero no podemos decir la Iglesia Católica apoya a Hitler. Esto es hipocresía, porque quien apoyó a Hitler realmente fue... Bueno, amigos, como pueden ver ustedes, acá dice muy claramente en esta Despertar, bajo esa foto, que no sabemos en qué circunstancia fue tomada. Quizás estaba saludándolo, no tenía ni idea que este hombre estaba persiguiendo a los judíos, ni siquiera seguramente tenía ni idea este sacerdote católico que había en campo de concentración y nada por el estilo. Y era un saludo protocolar, como vemos hoy en día a los cardenales de la Iglesia Católica que están en diversos países, que saludan a todos los presidentes de turno, pero eso no quiere decir que apoye lo que hace el presidente de turno. Lo saluda respetuosamente porque es el jefe de Estado, y a la vez el jefe de Estado saluda respetuosamente al cardenal o al primado de la Iglesia Católica en el país. Pero eso no quiere decir que ambos necesariamente se apoyen porque se dan la mano. Pero acá la Watchtower cometió un desliz en esta Despertar y pone un título acá abajo que ustedes no sé si lo pueden ver, ¿no?, en una fotografía de un saludo nada más, diciendo la Iglesia Católica apoya a Hitler. Es decir, esto fue un grave desliz de la sociedad Watchtower que seguramente llevó a la Iglesia Católica a lanzar el grito al cielo diciendo ¿qué es esto? Y estoy seguro que el Vaticano ha mandado una carta a la Watchtower pidiendo que retiren esto bajo una pena de un juicio, ¿no?, de millonario, multimillonario, por afirmar una falsedad, diciendo que la Iglesia Católica apoyó a Hitler bajo la prueba de un saludo de un sacerdote o de una alta autoridad de la Iglesia Católica
al Führer Adolfo Hitler. Entonces, decir que bajo una fotografía que se están saludando, decir que la Iglesia Católica apoyó a Hitler, a un asesino, es como comprometer a la Iglesia Católica en asesinato, ¿no? Y eso pues la Iglesia Católica ha reclamado, estoy muy seguro, o la Watchtower vio este video que yo subí y ha decidido ya quitarlo de la descarga de su página web. Y esa es la única explicación por este artículo. La Iglesia Católica pues ha lanzado su grito al cielo en base a esta calumnia, esta publicación infame en la revista Despertar de noviembre de 2010 de la sociedad Watchtower. Y es por ello que la Iglesia Católica ha lanzado un grito poderoso al cielo reclamándole a la Watchtower que retire esa publicación de las descargas, porque es una infamia, es una calumnia, es un levantar un falso testimonio hacia otra religión para desprestigiarla, para hundirla en una forma muy baja, en base a una calumnia. Eso es levantar falso testimonio diciendo que la Iglesia Católica apoyó a Hitler, pues. Eso no se puede decir. Entonces la Iglesia Católica ha dado un pronunciamiento acá, pues se lo voy a mostrar a ustedes lo que dice pues este sacerdote católico en defensa de esta calumnia, de esa acusación, de ese dedo acusador que siempre tiene la Watchtower sobre las demás religiones, que acusa a los demás y no ve la paja que tiene en su ojo. Le gusta mirar la paja en el ojo ajeno y no ve la viga que tiene en su ojo la sociedad Watchtower. Veamos pues qué tiene que decirnos este sacerdote católico con respecto a quién realmente apoyó a Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial en contra de los judíos. Veamos pues. No, spesso i testimoni di Geova dicono no, che loro sono stati perseguitati dal nazismo. Guardate invece che cosa hanno in una lettera scritto al Reich Hitler, i testimoni di Geova, e questo dai testimoni di Geova di Magdeburgo al Terzo Reich, una lettera aperta quindi agli atti che non può essere smentita. Guardate che cosa dicono. Scrivono le accuse calunniose secondo quali gli studenti gli studenti biblici, testimoni di Geova che si chiamavano anche così, sarebbero amici degli ebrei e falsi. Per noi sappiamo che loro hanno ucciso Gesù Cristo e quindi noi siamo con lei e con i suoi alti ideali, signor cancelliere, e con il governo del Reich. Quindi noi siamo d'accordo con lei perché gli ebrei sono i finanziatori americani di un sistema iniquo e quindi può contare sulla fedeltà dei testimoni di Geova ai principi del nazionalsocialismo. Questo hanno scritto ad Hitler, schierandosi addirittura a favore dell'olocausto degli ebrei. Quando invece i vescovi, i vescovi tedeschi, schierandosi contro gli ebrei, si sono visti portare in prigione molti preti, e lo stesso cardinale ne ha subito, il cardinale di Berlino ha subito delle persecuzioni e molti vescovi incarcerati. Loro invece hanno scritto al Reich che condividono gli ideali del nazionalsocialismo e quindi non può essere smentito, perché questo è un documento della Watchtower, quindi come vedete, per dirvi fino a che punto loro si sono alleati. Eccolo qui, lo vedete il documento, ecco, Watchtower Bible and Tract Society, editore dell'Associazione degli Studenti Biblici, filiale di Magdeburgo, e questo è agli atti e non lo possono smentire. Sono stati collaboratori di Hitler e quindi sostenendo gli ideali del nazionalsocialismo e quindi dell'olocausto ebraico. Questo è un altro fatto che non possono smentire. Como hemos visto, queridos amigos testigos de Jehová y público en general, me parece muy curioso que en la página web de la sociedad Watchtower no aparezca esta Despertar de noviembre de 2010 y se saltee esta revista cuando por otro lado ponen para descargar en vez de septiembre, octubre y pasa diciembre. No hay duda que hay algo sospechoso acá y que es muy probable o que mi video les haya hecho ver el desliz que ellos han cometido al acusar a la Iglesia Católica
de haber apoyado a Hitler tan solo por una fotografía, como ya les he mostrado. O podría ser el caso que la misma Iglesia Católica ha podido mandar una carta o una demanda a través de sus abogados por difamación. Y deben estar en un juicio tremendo ahí, seguramente muy millonario por parte de la Iglesia Católica, y han tenido pues que descartar esa revista de la Despertar de noviembre de 2010 porque es muy probable que los abogados de la Watchtower hayan aconsejado a la sociedad mejor descartar esa revista, puesto que lo que está publicado ahí pues no tiene fundamento, es una calumnia, una acusación tendenciosa de la Watchtower para desacreditar a una iglesia rival, por decirlo de algún modo, en base a calumnias, en base a infundios. Y eso se supone que no debe de hacer la religión verdadera dirigida por Jehová Dios, ¿no? Usar la calumnia, que es uno de los pecados graves que condena la Biblia, el lanzar falso testimonio, y decir por una fotografía que la Iglesia Católica apoyó a Adolfo Hitler por una fotografía. Esa es una calumnia, pues, una calumnia tendenciosa, con que busca el único objetivo de desacreditar a la Iglesia Católica, a la cual la Watchtower siempre la ha tenido en cono, una persecución constante desde los tiempos del juez Rutherford, que odiaba a la Iglesia Católica. Y esa es una de las características de los testigos de Jehová, su gran odio a la Iglesia Católica, tildándola de la gran puta, de la gran ramera de Babilonia. Y esto pues ya es el colmo, ¿no? Lo que hemos visto en esta Despertar de noviembre de 2010, poniendo una fotografía de un sacerdote saludando a Hitler y por ello acusando a la Iglesia Católica de apoyar a Adolfo Hitler. Pues sería bueno indagar dónde está esa revista, si la Watchtower lo va a empastar en los volúmenes empastados, conteniendo quizás un artículo que está en litigio entre el Poder Judicial, si se atreverán a publicarlo. Bueno, estoy especulando que puede haber un juicio por parte de una demanda que haya entablado la Iglesia Católica. Estoy especulando, no me consta de eso, pero sí me parece extraño que no aparezca en la página web de la Watchtower exclusivamente esa Despertar de noviembre de 2010, ¿no? Me parece muy extraño. Puede ser que esté equivocado, pero ya hace tiempo que subí un video sobre esa Despertar en particular y de lo tendencioso que se decía en esa revista con respecto a esa fotografía, que es una fotografía con una intención mala, tendenciosa, para poder desacreditar de una manera vil, ruin a la competencia, es decir, a la Iglesia Católica. La Watchtower usa armas vedadas para desacreditar a la Iglesia Católica en base a calumnias, especulaciones, presunciones, tan solo por una fotografía. Y yo estoy seguro que algo ha pasado ahí. Debe haber habido una orden judicial que le ha llegado a la Watchtower para que detenga esa revista y la descarte. Posiblemente tendrá que pagar no sé, estoy especulando que debe tener una demanda de la Iglesia Católica pecuniaria, ¿no? Que tiene que pagar una indemnización por el daño realizado y quizás le cueste varios millones de dólares a la Watchtower por ese desliz. Bueno, la Watchtower se la pasa pagando pues a sus demandantes millones de dólares de dineros donados por sus miembros para la obra mundial, entre comillas, que en realidad le está haciendo la Watchtower para pagar pues todas las demandas por abuso sexual que tienen dentro de sus congregaciones, millones de dólares. Y no me sorprendería que acá también tenga que pagar a la Iglesia Católica por difamación y calumnia.
haber puesto esa despertar con esa fotografía diciendo que la Iglesia Católica apoyó a Hitler, ¿no? En base a una fotografía. Y es muy probable pues que haya sido obligada a retirar esa despertar de noviembre de 2010, y es muy probable que la empasten con otro artículo diferente que no sea el que se publicó originalmente. Sería interesante ver qué cosa empastarán de esa revista Despertar de 2010, ¿no? Se seguirán poniendo el artículo donde aparece esa fotografía que hemos visto, y eso veremos más adelante cuando se empaste, ¿no? Hay que seguir los pasos más esa Despertar y averiguar dónde está en la web, por qué lo han quitado. Finalmente, yo veo este asunto de la Watchtower con Hitler, que la Watchtower ha levantado mucho polvo, pues, o sea, ha tratado de cubrir su desliz de haber apoyado a Adolfo Hitler, poniendo fotografías de testigos de Jehová en prisión, en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y para decir que fueron perseguidos por su fe, por ser leales a Jehová, ¿no? Pues a mí no me engañan, pues son fotografías últimas cuando Rutherford finalmente se decide atacar a Hitler en discursos públicos desde los Estados Unidos, bien protegido en sus cuarteles de Brooklyn, o a través de las emisoras de radio que tenía la sociedad Watchtower en los años 30, 40, por todo Estados Unidos, que eran más de 300, y ahí bien envalentonado, pues el juez Rutherford comenzó a atacar a Adolfo Hitler a partir de 1938 en adelante, cuando se dio cuenta Rutherford que la carta que él hizo llegar a Hitler en 1933, apenas había entrado al poder como canciller de Alemania, el pillo de Rutherford pensó: mejor me alío con el enemigo y le paso la mano, y le mando una carta como organización Watchtower de Jehová a través de la congregación de Magdeburgo en Alemania. Ordenó que mandaran una carta a Hitler, firmado por Rutherford, por supuesto, diciendo que la sociedad Watchtower de Jehová eran tan igual de enemigos de los judíos que los alemanes, y que ellos, toda acusación que dijera que los de Jehová eran amigos de los judíos o hebreos, era una calumnia, eran acusaciones falsas de los enemigos de Dios, y esas calumnias que decían que los de Jehová eran amigos de los judíos eran calumnias que venían por parte de Satanás, el diablo, que era el archienemigo de Dios, y que ellos jamás podrían ser amigos de los judíos, en vista que, según decía Rutherford, los judíos habían asesinado a nuestro Señor Jesucristo, y que los judíos de Estados Unidos y de Gran Bretaña eran los culpables de la pobreza y la explotación de la gente, que eran mercantilistas, y que esos principios que también propugnaba y afirmaba Hitler sobre el odio que le tenían los judíos, diciendo que eran mercantilistas, avaros y todas estas cosas, el juez Rutherford compartía también con esos ideales, esos puntos de vista, esos principios nazis en contra de los judíos. O sea que Rutherford, por conveniencia, se volvió antijudío para estar a la par, al son del gobierno del Tercer Reich de Adolfo Hitler, y convenientemente el año 1933 le escribe una carta diciendo que la sociedad Watchtower, la Asociación Estudiantes de la Biblia, de los Testigos de Jehová, apoyaban totalmente los principios y los ideales del gobierno de Adolfo Hitler, el nazi, con respecto a los judíos, y que
eran efectivamente gente que eran mercantilistas, explotadores de la gente, así decía Rutherford, y que los judíos alemanes e ingleses, perdón, los judíos británicos y norteamericanos eran el poder angloamericano, estaba conformado por los judíos ambiciosos y materialistas. Y entonces le comenzó a cantar a Hitler la musiquita que Hitler quería escuchar, pues porque Hitler también pensaba lo mismo. A pesar que Rutherford apoyó toda su vida a los judíos hasta 1932, que se volteó contra lo que él había predicado con el pastor Russell toda su vida a través de la Watchtower, que el pueblo de Dios era el pueblo judío y que las promesas hechas a Abraham se tenían que hacer realidad de todas maneras y que los judíos tenían que retornar a su tierra palestina y que eso era una promesa segura del Creador. Y así ellos lo enseñaron y lo aseguraron y lo predicaron durante toda su vida. Y Russell murió creyendo que el pueblo de Dios era el pueblo judío y que para ellos eran la promesa hechas por Dios a Abraham, eran para ellos, y que nadie podía cuestionar lo que Dios hacía y decidía por su lado, y que tenía el derecho de Dios de escoger a un pueblo en particular porque era su derecho, y que nadie podía cuestionar eso, y que ese único pueblo era el pueblo judío. Y así lo enseñó Russell hasta su muerte. Una vez muerto Russell, Rutherford tomó la posta y siguió con esa misma enseñanza, y escribió también en 1928 un folleto que se llamó Consuelo o Confort para los judíos, donde reforzaba y otra vez machacaba en lo mismo que había aprendido Rutherford de su maestro, el pastor Russell, que el único pueblo de Dios era el pueblo judío y que las promesas hechas por Jehová a Abraham eran promesas verdaderas que tenían que cristalizarse de todas maneras en el futuro con el retorno de su pueblo hebreo a la tierra palestina. El mismo Rutherford era un pro judío, un pro mesiánico, creía en el sionismo, y por eso la atalaya se llamó la atalaya de Sion, o Zion's Watchtower, la atalaya de Sion o la atalaya del sionismo. Por eso la Watchtower fue toda la vida una religión sionista que enseñaba y propugnaba que el único pueblo de Dios en la tierra era el pueblo judío y no los testigos de Jehová y no la Watchtower. O sea, Russell jamás dijo que el pueblo de Dios era los miembros de su organización Watchtower. Jamás dijo eso. Y hasta su muerte sostuvo que el único pueblo de Dios era el pueblo judío. Y por ello en 1910 viajó a Israel con Rutherford para dar un discurso a los judíos allá en su tierra, para decirles que las promesas hechas por Dios a su ancestro Abraham serían realidad y por ende ellos regresarían a su tierra palestina de todas maneras. Cuando retorna Rutherford y Russell de Israel a Nueva York, dan otro discurso en el Teatro Hipódromo de Nueva York en 1910 para reunir a todos los judíos americanos que vivían en Nueva York, donde estaba la gran comunidad judía ahí en Brooklyn, en toda la zona pues de Manhattan, para reunirlos allá en el Teatro Stanley, donde tuvo oportunidad el pastor Russell en 1910 de dar el discurso otra vez, esperanza para los judíos, Hope for the Jews, y ahí otra vez mostró su posición en pro del sionismo, en pro de los hebreos, a favor de los hebreos, y que todas las promesas hechas por Dios a Abraham serían realidad a ellos como su único pueblo, y que el hecho que el pueblo judío había negado a Jesús y lo habían entregado prácticamente a su muerte, eso no invalidaba, decía Russell, que fueran siempre el pueblo de Dios, puesto que Dios nunca se retracta de sus deseos, de su selección, por decirlo de algún modo, ¿no? El hecho que hubieran algunos que no aceptaron a Jesús
pues, no quita que también hubo otros que sí aceptaron a Jesús y creyeron en él, que eran judíos. Vale decir, sus propios discípulos que eran judíos creían en Jesús. Y sí, pues que no todos los judíos rechazaron a Jesús. Y ese hecho de rechazar a Jesús no les quitó el derecho de ser el pueblo de Dios, puesto que en Romanos 11:1 el apóstol Pablo dice que Jehová no ha desechado a su pueblo, y que el pastor Russell decía que los judíos eran de dura cerviz y que eran orgullosos y que estaban ciegos, y que cuando Jesús volviera iban a reconocerlo por fin y se iba a quitar la ceguera, y que iba a reconocer que Jesús era el Mesías, ¿no? Pero que los pueblos judíos siempre sería el pueblo de Dios, y que Dios no se retracta de su selección. Y eso fue lo que enseñó la Watchtower con Russell hasta su muerte, y hasta 1932 lo mismo con Rutherford. Es decir, la Watchtower fue una religión pro-judía, pro-sionista, pro de los hebreos. Solamente que el juez Rutherford en 1932 muy convenientemente se volteó de lo que él había creído y enseñado con el pastor Russell hasta su muerte, y entonces Rutherford apostató de lo que él había creído y enseñado junto con su amado pastor, y traicionó a Russell, traicionó, y también traicionó a Jesús, porque en 1932 todavía se seguía enseñando que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo. Entonces, cuando Jesús hizo su inspección en 1918, encontró en la literatura de la sociedad que se decía que el pueblo judío era el pueblo de Dios y no la Watchtower. Y Jesús dijo: qué bien, buen alimento, te apruebo como mi esclavo. Esa es otra enseñanza más, aparte de que el arcángel Miguel era el papa de Roma, que el único esclavo fiel y creyente era el pastor Russell, que el Leviatán era una locomotora a vapor, y todas estas cosas que ya sabemos. Entonces, en 1932, el juez Rutherford se voltea y se vuelve antisemita, antijudío, y publica en la Atalaya un artículo diciendo que todo aquel o todo movimiento que propugna el retorno de los judíos a su tierra palestina es un movimiento que estaba impulsado por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Y así el juez Rutherford se define y tira al tacho de basura todo aquello que enseñó el pastor Russell, inclusive él mismo hasta ese momento, hasta 1932, que el pueblo judío era el pueblo de Dios y que ese pueblo tenía que recibir las promesas hechas por Abraham de todas maneras. Ahora no, ahora Rutherford, de un impromptus, no sé si será una borrachera, en el año 1932, preveyendo que Hitler entraba a poder, un antijudío, convenientemente se tuerce y dice que los judíos no son el pueblo de Dios, sino son los miembros de la Watchtower, y comienza a decir que todo aquel movimiento o personas que promovieran el retorno del pueblo judío a Palestina, o sea, todos aquellos que promovieran el sionismo, eran movimientos que estaban impulsados por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Con eso, lo que quiso decir era que el mismo Russell, que había propugnado y había enseñado que los judíos retornarían a su tierra palestina, era impulsado, o fue impulsado, detrás de él estuvo Satanás el diablo, que le hizo hablar a Russell y a enseñar y a propugnar el retorno de los judíos a Palestina. Ahora, toda propugnación o todo grupo o todo movimiento que impulsara el retorno de los judíos a su tierra, o el sionismo, era propulsado por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Ergo, Russell fue uno de aquellos instrumentos que Satanás el diablo usó para enseñar que el pueblo judío era el pueblo de Dios, y que las promesas hechas a Abraham, a los judíos, eran promesas seguras del Creador, y que los judíos retornarían a ir a Palestina de todas maneras. Ya eso era una enseñanza propugnada o impulsada detrás por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Ergo, entonces el pastor Russell e inclusive el mismo Rutherford fueron instrumentos de Satanás, el diablo, que les
hizo decir eso, enseñar eso, a diferencia que Russell murió enseñando eso, mientras que Rutherford presumiblemente se arrepintió de haber sido instrumento de Satanás, y a partir de 1932 comienza a publicar en el libro Vindicación un artículo diciendo que el pueblo de Dios era los de Jehová y ya no los judíos, puesto que ellos habían negado a Jehová, a Jesucristo hace 2000 años, y sacó esa teoría para poder defender de que el pueblo judío ya no era el pueblo de Dios porque habían negado a Jesús y lo habían traicionado y lo habían entregado a su muerte. Y eso le sirvió de excusa para decir que ahora el pueblo de Dios eran los testigos de Jehová, aquellos que se incorporaban a su organización. En 1933 entra Hitler al poder y inmediatamente Rutherford le manda una carta a los hermanos de Magdeburgo, a la Conferencia de Magdeburgo, para que le escribieran una carta, entregaran una carta a Adolfo Hitler por parte del juez Rutherford, donde esa carta se llamó Declaración de Hechos, y en esa carta hemos visto lo que ya lo dijo el cura católico que acabamos de ver, donde la Watchtower se plegaba a los principios nazis, y con ello la sociedad pretendió con Rutherford sobarlo a Rutherford, sobarlo a Hitler, para que no le expropiara las propiedades de los testigos de Jehová en Alemania, puesto que a Rutherford le preocupaba que Hitler arremetiera contra los testigos de Jehová, puesto que como ya expliqué, la Watchtower fue siempre una religión sionista, pro-judía, hasta un año antes que entrara el señor Hitler al poder, y pretendía pues a último momento engañarlo Rutherford, diciendo que eran antisionistas los testigos de Jehová, y porque pretendió engañarlos y engañaron a Hitler y a toda su cúpula, diciendo que los testigos de Jehová son antijudíos, que ellos no podían estar con los judíos que habían matado a Jesús, bla 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 bla. Sí, pero las pruebas de la literatura de la Watchtower desde 1932 hasta atrás, hasta 1879, en que se fundó, se publicó la primera Atalaya de Sion, era defender el sionismo, los judíos y su retorno a su tierra, y que los judíos eran el único pueblo de Dios, bla 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 bla. Y eso, ¿cómo lo podía borrar la Watchtower en el último momento? ¿Cómo podía convencer Rutherford a Hitler que los eran antisionistas, antijudíos, y cuando tenía un historial de más de 50 años apoyando a los judíos? ¿Cómo podía él en último momento decirle a Hitler en una cartita que ellos estaban con los principios antijudíos del gobierno nazi y que se plegaban a tales principios, cuando todo el mundo sabía que la Watchtower había publicado su Atalaya y lo tituló la Atalaya del sionismo? Entonces la Watchtower era una religión totalmente identificada con los hebreos. Entonces, y eso por décadas, no por años, sino por décadas. Entonces era difícil que en un solo año Rutherford pudiera convencer a Hitler que eran antijudíos, en último momento, como si fuera una forma de querer como acomodarse a los nuevos vientos que venían por Alemania con un gobierno antijudío. Y Rutherford en 1933 escribe una carta sobona, entreguista, rastrera a Hitler, con el único fin de que Hitler no les quitara a los testigos de Jehová los bienes que tenían acumulados en Alemania, en vista que todos los opositores de la Watchtower que vivían en Alemania sabían que esta religión de los testigos de Jehová era una religión pro-judía, que había publicado un montón de folletos y libros a favor de los judíos. El mismo Rutherford, en el año 1928, es decir, 5 años antes que entrara al poder de Adolfo Hitler, escribió él mismo un folleto que se llamó Consuelo para los Judíos, donde se ponía a favor de los judíos y los ponía como lo máximo, como el único pueblo de Dios, como gente escogida por Dios, como su pueblo. Entonces yo no dudo que ese folleto de 1928 haya llegado a las manos de Hitler y haya dicho: esta religión
dirigida por su presidente, que es un pro-sionista, que ha escrito un folleto que se llama Consuelo para los Judíos en 1928, me venga a contar ahora, a última hora de 1933, con una carta que se tituló de Declaratoria de Hechos, de que ellos son antijudíos y que se plegaban a los principios ideales nazis. Era obvio que Hitler no era sonso, pues estaba bien asesorado, y se dio cuenta que era una maniobra que estaba haciendo Rutherford para proteger sus bienes materiales que tenían en Alemania, pues sus propiedades, y querían hacerle creer a Hitler: no te preocupes, nosotros estamos contigo, no nos expropies nada. Pero Hitler no se chupó pues el caramelo, pues eran más de 50 años de pro-sionismo y defendiendo a capa y espada a los judíos, que Hitler se la arremetió con ellos, pues. Por eso no era en balde que la Watchtower se preocupara y dijera que eran calumnias de aquellos que decían que los testigos de Jehová eran amigos de los judíos. ¿Por qué tuvo que aclarar eso Rutherford en una carta, diciendo que mucha gente calumniosamente nos imputa ser amigos de los hebreos? Puesto que esa gente que imputaba a la Watchtower de ser amigo de los hebreos, pues tenía la literatura de la Watchtower, donde se veía pues una total defensa a los judíos. Inclusive en uno de los tomos de los estudios de escrituras, que es el tercer tomo que escribió Russell, está dedicado totalmente a los judíos. Se dedica varios capítulos a favor del pueblo de Dios, los judíos, la promesa para los judíos. Entonces es obvio pues que no podían ocultar lo que se había publicado en tantos años de literatura, que pillaron a Alemania, pues estos son libros. Entonces los testigos de Jehová eran sinónimos de judíos, eran sinónimos de pro-judíos. Entonces eso llevó a pensar que los testigos de Jehová estaban financiados detrás por gente que era judía, y que era uno de esos movimientos que habían sido creados por los judíos para defender a los hebreos y ir predicando por todas partes que las promesas hechas por Dios a Abraham eran para los judíos y eran una verdad, porque Dios no puede mentir, y que de todas maneras retornarían a su tierra palestina a ocupar su territorio, y que ellos eran el único pueblo de Dios. Y como eso predicaban los testigos de Jehová, era obvio que la gente pensara que detrás de la Watchtower pudiera haber gente que estaba financiando esta organización con una fachada de una religión independiente para predicar el sionismo e impulsar ese movimiento que después se condenó como de Satanás el diablo, que decía que los judíos tendrían que retornar a su tierra palestina en base a las promesas que hizo Dios a Abraham. Como les digo, Hitler no se chupó el cuento, pues en 1933, entonces dijo: a mí no me van a engañar que estos no son judíos y que ellos mataron a Jesús, cuando tienen más de 60 años defendiendo a los judíos. Y Hitler no se chupó pues ese caramelo, y más rabioso que nunca decide expropiar los bienes de la Watchtower, porque no les creyó, puesto que lo que él decía en la carta, en un papelito, se contradecía con los décadas de años publicando artículos, folletos a favor de los judíos, como esta de 1910 titulado Esperanza para los judíos, escrito por el pastor Russell, y la otra de 1928 escrita por Rutherford, que se llamaba Consuelo para los judíos, que era prácticamente lo mismo que lo que decía este folleto de Russell, Esperanza para los judíos, de 1910. Como no resultó la carta que se tituló Esperanza, como no resultó la carta que le mandó Rutherford a Hitler titulado Declaratoria de Hechos, y que se encuentra en el anuario de 1934 de la Sociedad, Hitler expropia, pero viene la Watchtower, y es cuando entonces, picón y con rabia, Rutherford, sentirse que no surtió efecto su trampita, su cartita de porquería, porque Hitler se limpió con eso, ya saben qué cosa, y lo tiró al tacho de basura o al papelero del excusado. Expropió pues los bienes de la Watchtower. Entonces, picón Rutherford de perder todas sus propiedades en Alemania, emprendió en 1938 una campaña radial muy valentona en Estados Unidos, atacando a Hitler y a Mussolini, que eran un par de dictadores que no respetaban las libertades de las personas.
porque no respetaba a personas tanto religiosas y políticas, sobre todo religiosas, porque les prohibió la Watchtower poder seguir operando en Alemania, los persiguió, los metió presos a los testigos de Jehová, pues, por culpa de Hitler, por culpa de Rutherford, al estar emitiendo por las radios, por las emisoras de radio de Estados Unidos, bien protegido él allá en Estados Unidos, lejos de los pobres testigos alemanes, ¿sí? Alemanes que tuvieron que dar la cara por su imprudencia. Hitler se vengó con los testigos de Jehová alemanes y los metió presos y en campos de concentración, quizás muchos murieron por culpa de mismo Rutherford, que valentonado él con valientes palabras y bien protegido a miles de kilómetros de Alemania, comenzó un rally de ataque contra Hitler, ardido porque le había quitado las propiedades, porque no surtió su cartita sobona que escribió a través de la Congregación de Magdeburg. Entonces, como Hitler se había vengado quitándole todos sus bienes de la Watchtower, expropiándolos y proscribiendo la obra, entonces Rutherford comenzó una campaña, como le dije, de atacar duramente a Hitler y a Mussolini, acusándolo de un asesino, dictador, que no respeta las libertades fundamentales de las personas, de reunirse, de poder ejercer libremente su religión, y además criticó a Hitler porque perseguía a los judíos. Ahora se puso defensor de los judíos en Rutherford, cuando había escrito una carta diciendo que los judíos eran los más grandes opresores y explotadores, junto con los judíos de Inglaterra y Estados Unidos. Y ahora, después del ataque y de la expropiación, se vuelve defensor de los judíos, diciéndole que Hitler era un perseguidor de los judíos, un asesino. Eso no lo saben los testigos de Jehová, pues. Entonces fueron puestos en prisión como venganza por los ataques duros que hacía Rutherford, bien protegido desde Estados Unidos, mientras los pobres testigos que vivían en Alemania tuvieron que sufrir las consecuencias de su imprudencia, de su hígado así grandote que tenía el hígado, porque les habían quitado sus bienes en Alemania, pues. Entonces le dolía al bolsillo, pues, al señor Rutherford, y no le importó ni un ápice la retaliación que podría, o la repercusión que podría surgir de sus palabras a través de las emisoras de radio desde los Estados Unidos, que comenzó a atacar duramente a Hitler, ¿no? Y que durante Hitler se comenzó a escuchar su discurso, dijo, ahora vas a ver tú, y se las emprendió con los testigos de Jehová alemanes y los metió presos y campo de concentración, y quizás conmigo muchos murieron ahí de hambre, ¿no? Por culpa de Rutherford. Entonces la Watchtower aprovecha de esas fotografías de los testigos de Jehová presos, no presos por sus ideales, que porque fueran la religión verdadera, que esto y lo otro, fueron presos porque el Rutherford comenzó a enfrentarse a Hitler desde las emisoras de radio, insultándolo, atacándolo de dictador y todo, y esto se vengó. Quizás si se hubiera cerrado la boca y hubiera usado más la prudencia, los testigos de Jehová alemanes no hubieran sufrido esa persecución tan dura. Pero el Watchtower pone esas fotografías en su atalaya para ponerse como víctimas. ¿Se da cuenta? Cómo nos persiguieron por nuestra fe, porque somos la religión verdadera, y lo usa como usaron esta fotografía que usaron de un cura o un obispo saludando a Hitler, diciendo que la Iglesia Católica apoyó a Hitler. Entonces esa misma táctica usa cuando ponen las fotos que vemos en las revistas Atalaya y en muchos libros de testigos de Jehová en campos de concentración con su traje a rayas, ¿no? Y entonces la Watchtower también lo usa a su propio provecho, esas fotografías, para decir, pobrecitos, cómo estuvieron presos por su fe en Jehová y por predicar la verdad, y fueron perseguidos y sufrieron persecución porque son la única religión verdadera, fueron los únicos que estuvieron presos. No solamente fueron presos ellos, fueron presos muchas otras personas de otras religiones, ¿no? Por eso no lo dice la Watchtower, ¿no? Que hasta los mismos curas estuvieron presos ahí también, en el campo de concentración, obispos, por oponerse al nazismo. Pero no lo dicen porque no les conviene. Se ponen ellos en su foto, los testigos de Jehová con su camisa a rayas, para manipular pues la mente de los testigos de Jehová, para hacer verles cuánto sufrieron los pobres testigos de Jehová en manos de Hitler. Esa es la manipulación, cuando en realidad fue todo producto de una venganza de Rutherford, cuando no surtió su entrega total al gobierno nazi, su
digamos, su alineamiento, su aliación o su acoplamiento inicial que pretendió hacer con los alemanes, el señor Rutherford, ¿no? Plegándose a los principios nazis porque por dinero, por su conveniencia, para que no les expropiaran sus bienes en Alemania. Y como esa carta no surtió efecto, muy ardido Rutherford empezó pues ese rally de ataque a Hitler, que fue producto no por una creencia honesta, ¿no?, de que este era un dictador, era un asesino, eso no. Fue producto del despicho porque no surtió efecto la carta que mandó a Hitler. Pero sí estoy seguro que si Hitler hubiera aceptado la carta de Rutherford y hubiera, bueno, pensado que la Watchtower era antisemita, antijudío, y no hubiera tocado ningún bien de la Watchtower, escúcheme bien, estoy seguro que el Rutherford se hubiera quedado calladito los siguientes años, no le hubiera importado ni un pepino que mataran a los judíos, ni hubiera reclamado por las radios emisoras, con tal que no les toquen sus bienes de la Watchtower en Alemania. Pero como sí le quitó, entonces emprendió ese ataque feroz contra Hitler. Entonces, si Hitler hubiera mantenido una actitud de no tocar a los testigos de Jehová ni quitarle sus bienes, estoy seguro que tampoco los hubiera perseguido. Entonces, Rutherford jamás hubiera alzado un grito al cielo, ni le hubiera importado un comino el holocausto. Esa es la realidad de todo esto. A mí no me cuentan cuentos, pero la Watchtower usa fotografías de testigos de Jehová presos, que fueron presos por culpa de él, no por su fe en su Jehová y la predicación de la verdad, como lo quieren poner. Fue producto de la venganza de Adolfo Hitler cuando Rutherford arremetió contra Hitler al no surtir efecto su carta de 1933, esa carta asquerosa que ya lo leyó el sacerdote hace un rato en este video, donde la Watchtower pretendió acoplarse o aliarse con Adolfo Hitler, diciendo que apoyaba todos los ideales nazis en contra de los judíos. Pero como Hitler no se tragó esa píldora y dijo, no, estos son unos mentirosos, son unos traidores, porque Rutherford se comportó como un traidor, ¿no? Después de haber defendido toda su vida, él mismo a los judíos se convierte en su traidor, ¿no? Diciendo que eran la peor gente que había, mercantilistas, explotadores, cuando él mismo hasta 1932 los había apoyado como único pueblo de Dios. Entonces era un tipo asqueroso, pues. Y entonces eso debe haber marcado rabia, pues, a Hitler. Dijo, no, ahora les quito todo, este desgraciado traidor de los judíos, por conveniencia, ahora le quito todo. Entonces el otro ardido comenzó esa campaña por radio, donde se le ve a Rutherford, parece un hombre estricto, hombre de derecho, ¿no? Dictador, desgraciado, que no respeta la libertad de las personas, conjunto con Mussolini, que persiga a los judíos. Se puso un defensor de los judíos porque no surtió efecto su carta. No defendió por principios, por principios morales, de ética. No, defendió, atacó, no por defender un principio. Atacó a Hitler porque no surtió efecto su carta y no se lo pudo madrugar, no pudo engañar. Entonces, la Watchtower, toda la vida se ha puesto como víctima, como perseguida por los alemanes, por los nazistas que estuvieron presos por su fe, por la fe verdadera. Eso para ser, pues, como digo, pues la Watchtower sabe manipular muy bien las fotografías. Al igual que han puesto esta fotografía del cura saludando a Hitler diciendo, ve cómo apoyó, ve cómo acusa, va a estar acusa, le dio la mano a Hitler, la Iglesia Católica apoyó a Hitler. ¿Y por qué no cuentan que ellos le mandaron una carta también? Los hijos mandaron una carta que se llamó Declaratoria de Hechos en 1933 a Hitler, no dándole la mano, entregándole su alma entera a Hitler, no suelte la mano, porque la Watchtower con esa carta se entregó de cuerpo y alma. Traicionó a Jehová Dios, a todos traicionó por las riquezas materiales de Alemania, porque eso amor el dinero, y se vendió, rompió su autoridad moral como religión verdadera, y se brindó y se puso a los pies al servicio de Hitler, diciendo que apoyaba todos sus ideales y principios nazis. Y los ideales del nazismo era ir contra los judíos, exterminarlos. En 1924, no se olviden ustedes que Hitler escribió un libro que se llamaba Mi lucha. Eso lo escribió en 1924 cuando estuvo preso en Alemania
cuando no pudo, no le salió bien el golpe de Estado que se llamó el Putsch, que quiso hacer en Alemania, el golpe de Estado en 1924, y lo metieron preso, y durante su tiempo en prisión escribió este libro que se llamó Mein Kampf, Mi lucha, y ahí ponía todos sus ideales y sus principios nazis, entre ellos estaba el odio a muerte hacia los judíos. Ese era parte de los principios ideales del nacionalsocialismo, echar la culpa a los judíos de todos los males de Alemania. Entre ellas, el haber perdido la Primera Guerra Mundial, les echó la culpa a los judíos mercantilistas, que no defendieron el país donde nacieron, eran judíos alemanes, pero que eran tan amantes del dinero que entregaron al país al enemigo y que fueron los culpables de que se perdiera la Primera Guerra Mundial. Entonces el odio de Hitler hacia los judíos era muy grande, y estaba esos ideales y sus principios nacionalsocialistas los tenía puesto ya en el Mein Kampf, escrito en 1924, casi 10 años antes de escribir esa carta de captura de hechos a Adolfo Hitler por parte de Rutherford. Entonces, cuando la Watchtower le dice a Hitler que se plegaba a esos principios ideales nazis, estaba diciendo pues que se estaba plegando pues lo que está escrito en el libro Mein Kampf, donde estaban todos los principios ideales que había escrito Hitler en ese libro, para hacer conocer cuál era su Biblia, por decirlo de un modo. Esa era la Biblia de los alemanes, del Mein Kampf. Era un libro obligatorio que se tenía que leer, y ahí se enseñaba el odio al judío. Y cuando la Watchtower le dice en 1933, que esa carta declaratoria de hechos a Hitler, que se plegaban a los principios nazis, se estaba plegando a lo que está escrito en el Mein Kampf, donde estaban todos los mandamientos y todos los principios nazis, entre ellos el odio y persecución y destrucción de los judíos. Entonces la Watchtower se plegó al Holocausto, se plegó a esos principios de odiar y perseguir a los judíos. Fueron los testigos de Jehová los primeros que apoyaron el Holocausto. Pero la Watchtower, como es muy astuta para tergiversar las cosas, usando fotografías trucadas y fotografías con interpretaciones erradas, trató de echar la culpa a los católicos. Bueno, esto es lo que quería decirles, amigos, para que ustedes mediten, que la Watchtower les gusta levantar mucho polvo, pero nunca les contará a ustedes de esa carta entreguista, pero sí acusa a las demás religiones, a la católica, de haber apoyado a Hitler, ¿no? Es una cortina de humo. Ellos apoyaron a Hitler, ¿no? Fue la Watchtower que apoyó a Hitler en una carta donde ahí se vendía al diablo. Fue una entrega al diablo, ¿no? La Watchtower rompió su autoridad moral y se entregó a Satanás, el diablo. Espero, amigos, que este video les haga reflexionar y nos preguntemos, ¿dónde está pues esa despertar de noviembre de 2010? Muchas gracias, amigos.